Con gratitud a Dios, en esta mañana del domingo 11 de abril del año 2021, la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit les da la más cordial bienvenida para la reunión que tendremos de adoración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar con un preludio para preparar nuestra mente, nuestro corazón para servir al Señor. Con gozo y alegría vamos a entonar el himno número 65, Cantaré a mi Señor. Cantaré a mi Señor, pues Él es digno de loor, soberano y omnipotente Dios. Cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, pues Él es digno de loor, soberano y omnipotente Dios. Cantaré a mi Señor. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, Él es mi roca y fortaleza, mi libertador. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, mi roca eterna y por siempre es exaltado. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, Él es mi roca y fortaleza, mi libertador. Mi Dios vive, bendito sea el Señor, mi roca eterna y por siempre sea exaltado. El llamamiento a la adoración esta mañana se encuentra en el Salmo 65, versículos 1 al 13. La generosidad de Dios en la naturaleza. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas.
Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre y Señor nuestro, Dios de amor, de misericordia, tú que eres poderoso y tú que has creado todo lo que existe en esta mañana, te alabamos, te bendecimos y suplicamos que tú estés en medio de nosotros. Nos bendigas, nos protejas y permitas que te alabemos con gratitud de nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esta mañana la palabra de advertencia se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículos 9 al 16. Ceguera e hipocresía de Israel. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vuestro espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será repuntada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Así puesto de pie, entonemos el himno 240, ¿cuánto me ama el Señor? Cuánto me ama el Señor, cuánto me ama el Señor, su vida dio, ¿qué más pudo hacer? Cuánto me ama, cuánto me ama, cuánto me ama el Señor. Cristo del trono bajó y al Calvario subió, su vida dio, ¿qué más pudo hacer? Cuánto me ama, cuánto me ama, cuánto me ama el Señor. En el mismo libro de Isaías 29, tenemos la lectura de la promesa de esta mañana.
de los versos 17 al 24. Redención de Israel. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que deberan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. En esta mañana tenemos los momentos congregacionales y nos da gozo y alegría poder saludar a todos los que están reunidos bajo este medio en esta hora para dar gloria a nuestro Dios. Todos los anuncios, los avisos están contenidos en el boletín que ustedes pueden accesar. Tenemos también la gratitud a nuestro Dios porque Él nos trajo esta mañana. Estamos aquí para glorificar y alabar su santo nombre. Vamos a tener a continuación la oración congregacional por parte de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque muy a tiempo nos has alcanzado, nos has integrado como parte de tu pueblo. Y como tu pueblo que somos, hemos venido a escuchar, a alabar tu bendito nombre. Porque sabemos y creemos firmemente que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece la alabanza y la adoración. A la luz de tu palabra nos damos cuenta de nuestra condición y de nuestra situación. Y nos acercamos delante de ti en este día para rogarte tu perdón, para rogarte que tú tengas misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nuestras faltas. De la misma manera, Señor, conoces nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Pero en este día queremos rogarte y seguir orando por nuestros hermanos de esta iglesia, por nuestra hermana Anita del Medel, nuestra hermana Ana Lilia, nuestra hermana Juanita de Jerónimo y nuestra hermana Juanita de Noguerón, nuestro hermano Humberto Caballero. Conoces a cada uno de ellos, Señor. Queremos ponerlos en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, sabiendo que tú obrarás en sus vidas de cada uno de ellos, Señor. Confiamos, Señor, y creemos firmemente. Y no solamente pues de la iglesia Berit, no solamente por los enfermos de esta iglesia, sino enfermos que se encuentran en otras partes pues del mundo, Señor. Te rogamos que tú extiendas tu mano y que tú le des la sanidad que ellos necesitan, Señor. Seguimos orando por tu iglesia, que tú las guardas, que tú las protejas de las acechanzas del enemigo. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño, el rey
de esta iglesia, te rogamos que tú la sustentas con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El diezmo. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que Dios nos da y que liberalmente debemos entregar a nuestro Dios. En Deuteronomio 26:2 leemos: Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. ¿Cómo debemos ofrendar? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. ¿Qué efectos produce en el cristiano dar nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Dios? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la promesa es que recibiremos grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. La Junta de Diáconos les invita para que cada semana aparten en sus casas sus diezmos y ofrendas que, de acuerdo a como Dios les haya prosperado, hayan de entregar a nuestro Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Como preparación para el mensaje tenemos una participación especial. El mensaje de esta mañana será expuesto por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arco Sánchez. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a darle lectura los versículos 11 hasta el versículo 21. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me llama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Vamos a orar, mis amados hermanos. Te damos gracias, Señor, nuevamente, porque nos das la oportunidad de leer y escuchar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que seas tú el que hable a través de mis labios, en lo que voy a decir, que no sean mis palabras, sino que surja de tu palabra misma, Señor, y que tu palabra sea edificación para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. En estos versículos terminamos esta hermosa alegoría que nos habla del buen pastor. En primer lugar, vimos cómo Dios compara a su iglesia con un rebaño de ovejas, las cuales necesitan un pastor que las cuide y las guíe a pastos verdes y aguas de reposo. En segundo lugar, vimos cómo el Señor afirma ser la puerta por donde las ovejas puedan entrar y ser salvos. Y aquí aparece el tercer yo soy, que Juan expone en su evangelio. Ahora en estos versículos vemos la proclamación de Jesús de ser el buen pastor, la cual representa el cuarto yo soy. Esta hermosa alegoría es exclusiva de este evangelio y podemos ver cómo nosotros, la iglesia, tenemos un buen pastor que nos guía y nos guarda de cualquier peligro, y gracias a su sacrificio en la cruz que tenemos la vida eterna. Aquí encontramos el cuarto yo soy de este evangelio. Yo soy el buen pastor. No olvidemos que con las palabras yo soy, Jesús se identifica como Dios, utilizando uno de los nombres que Dios recibe en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. En este caso, Jesús se compara al buen pastor. Para el pueblo de Israel, Jehová era su buen pastor, el cual cuidaría de ellos y los sustentaría de tal manera que no le faltaba nada. Y tal como lo describe el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Este salmo fue escrito por David, el cual antes de ser rey en Israel, fue un pastor el cual incluso ponía su vida por defender a las ovejas. En 1 Samuel capítulo 17, los versículos 34 y 35 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Salmista David experimentó las dos cosas. Por un lado, fue un pastor que amó a su rebaño a tal punto que fue un buen pastor. Pero por el otro lado también fue oveja, porque aprendió a confiar en Dios
en medio de todas sus tribulaciones y permitió que fuese su buen pastor. Al considerar estas palabras, nos podemos dar cuenta que David tenía un verdadero corazón de pastor, ya que se preocupaba por el bienestar de sus ovejas, y por ello cuando escribe este salmo nos enseña mucho en cuanto a cómo el Señor nos cuida. Consideremos este hermoso Salmo 23. En primer lugar dice: en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Parte importante del trabajo de un pastor era conducir a su rebaño de ovejas a lugares de buenos pastizales de los cuales pudieran alimentarse. La elección de los pastores era clave para la alimentación de las ovejas, ya que de ello dependía su correcta nutrición hasta la calidad de la lana que producían. El buen pastor lo sabía y por ello las conduce a lugares de delicados pastos. De la misma manera, estos animales se asustan por cualquier ruido, salen huyendo y se pueden perderse. Por esta razón, el buen pastor las lleva a aguas de reposo. La idea de todo esto es llevar a la oveja a lugares donde pueda descansar y ser confortada. Así el Señor nos guiará por las sendas de justicia, donde descansaremos de todas nuestras cargas y seremos confortados por amor de su nombre. Por causa del pecado, muchas personas viven angustiadas y cargadas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ofrece descanso, debemos confiar en Él. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 11, los versículos 28 y 29, dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí encontramos por parte del Señor Jesús, primero, se nos invita a acudir a Jesús si queremos descansar de todas nuestras cargas y angustias, ya que solamente en su presencia nuestra alma encuentra el descanso de la carga del pecado. Segundo, se nos invita a sujetarnos al señorío de Cristo. En la vida podemos ser esclavos del pecado y estar sujetos a su duro yugo, pero este es yugo muy pesado. O podemos sujetarnos a Cristo, el cual nos guía a través de esta vida. Tercero, nos invita a aprender de su carácter, a ser manso y humilde. Ser manso significa sujetar nuestro carácter, nuestro deseo, nuestro temperamento, nuestra propia voluntad a Dios para obedecerle en todo, para actuar con toda cordura y dominio propio. Ser humilde significa no tener un sobreestimado concepto de sí mismo, sino considerar a los demás como a sus superiores. Cuando una persona aprende a acudir a Cristo, sujetarse a su autoridad y desarrollar el mismo carácter de Cristo, encontrará descanso para su alma, tal como nos dice en el Evangelio de Mateo. En segundo lugar, el Salmo nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El buen pastor es aquel que ofrece seguridad a sus ovejas,
aún en medio de los ambientes más tenebrosos. El pastor era una figura que inspiraba confianza a las ovejas, ya que, aunque sus enemigos andan rondeando, ellos no temían, porque su pastor los protegía de sus enemigos. Su vara y cayado era un símbolo de confianza. El cayado es una vara larga cuya punta terminaba de forma semicircular y se utilizaba a alcanzar a la oveja que se desviaba del camino. Era parte semicircular, se introducía delicadamente en el cuello de la oveja y con ternura la redireccionaba al camino correcto. La vara era utilizada generalmente como un arma de defensa en contra de los animales que atacan a las ovejas, y pocas veces como un instructor corrector para disciplinar a las ovejas rebeldes. Así es Jesús con nosotros. Como el buen pastor, sus promesas son una fuente de confianza que nos alienta a seguir en este mundo, aun cuando podamos estar atravesando por serias dificultades. Jesús nos dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras verdaderamente nos brindan el consuelo que necesitamos, ya que aunque vivimos en un mundo de maldad y dificultades, nuestra alma no teme porque el Señor está con nosotros. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso salmo que nos promete seguridad de nuestra vida. Y es lo que hace Jesús. Y no solo nos ofrece guardar nuestra vida, sino nuestra alma. Y nos ofrece la seguridad de nuestra salvación. Verdaderamente Jesús es nuestro buen pastor que nos infunde aliento. En tercer lugar, el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto significa que el buen pastor prepara el lugar para la correcta alimentación de las ovejas, aún en medio de tantos enemigos. David conocía muy bien el trabajo que implicaba el llevar a las ovejas a un lugar seguro para que éstas comiesen. No solo se trataba de soltarlas y que éstas corriesen a comer en cualquier pastizal, sino esto se tenía que preparar especialmente porque a veces en medio de los pastizales se escondían animales que podían dañar a las ovejas. El pastor comenzaba primero a inspeccionar el lugar donde las ovejas comerían. Con su vara golpeaba los pastizales para asegurarse de expulsar cualquier animal. Luego introducía su vara en los diferentes agujeros que encontraba para evitar que allí se escondiesen serpientes y escorpiones para que pudiesen picar la oveja. Por eso el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque literalmente preparaba el lugar para que ellos pudieran comer. Dice: unges mi cabeza con aceite,
mi copa está rebosando. A pesar de los peligros alrededor y la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza de la bondad de su anfitrión. Él era refrescado por un ungimiento de su cabeza con aceite. Su copa estaba rebosando. Este mismo Señor hace con nosotros. Cristo nos protege a través de su palabra, nos alimenta para que por medio de ella podamos crecer para nuestra salvación. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como cristianos, debemos tener cuidado de aquello de lo cual nos alimentamos, ya que hoy en día existen muchas doctrinas falsas, aparte de las influencias malignas de este mundo que quiere corromper nuestra alma. Pero si nos mantenemos bajo la dirección del Espíritu Santo, alimentándonos de la sana doctrina, podemos estar seguros de que creceremos para nuestra salvación. Finalmente, David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí notamos el cuidado del anfitrión. Trajo el bien y la misericordia de Dios para David. Él vivió en la expectativa fiel de continuar todos los días de su vida. Un buen pastor es aquel que acompaña a su rebaño todos los días de su vida y los conduce seguros a su redil. Nosotros sabemos que somos peregrinos extranjeros en este mundo, pero no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo vive en nuestros corazones y nos acompaña a todo lugar donde vamos. Jesús, antes de irse, nos prometió que no nos dejaría solos, sino enviaría al otro Consolador. Mientras estemos en este mundo, sabemos que no estamos solos, porque Jesús ha dejado al Espíritu Santo que habita con nosotros. Mientras vivamos en este mundo, Él nos cuidará. Y no solo eso, sino sabemos que Cristo, nuestro buen pastor, regresará por nosotros, ya que por el momento ha partido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Así como las ovejas son conducidas salvas y sanas al redil por el buen pastor, así nuestro Señor Jesucristo un día vendrá por nosotros para llevarnos a nuestra morada celestial. Por todo esto, Jesús es el buen pastor. Y luego dice los versículos 12 al 18. En estos versículos se nos explica cómo identificar a un verdadero pastor. Prácticamente tiene que ver si ama de corazón sus ovejas. El Señor dice que el asalariado, es decir, aquel que cuida las ovejas por lucrarse, no está comprometido con el bienestar de sus ovejas. Porque dice más el asalariado, el que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si alguien no ama a las ovejas, no estará dispuesto a sacrificarse, a arriesgarse su vida por ellas. En cambio, aquel que realmente tiene un interés verdadero por ellas y las ama, las protege y cuida de ellas, tal como Jesús lo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuestro mejor ejemplo de un buen pastor es Jesús, ya que nos conoce por nuestro nombre.
cuida nuestra vida. E incluso su vida dio por nosotros. Jesús es el buen pastor, porque cuida de cada uno de nosotros, y aún si nos descarriamos, Él no nos abandona, sino como dice la parábola, deja las 99 y va tras la oveja perdida. Así de grande el amor de Cristo por su rebaño, que sabiendo que le falta una va tras ella. Y esto debe ser un gran ejemplo para todos aquellos que desarrollemos una posición, liderazgo o pastoreando dentro de una iglesia, ya que el Señor ha constituido pastores dentro de su iglesia para que apacienten a sus ovejas, no por deseos de ganancia, sino por amor. Para poder ser un buen pastor, es clave que amemos al rebaño, que existe en nuestro corazón un deseo verdadero de ayudar a la grey a crecer y desarrollarse. Y esta es la voluntad de Dios. Ahora bien, Jesús vino con el fin de pastorear a su pueblo Israel, pero en sus planes estaba incluido dentro de su rebaño a todas las naciones. Y por ello dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirá mi voz, habrá un pastor, habrá pues un rebaño, un pastor. Gracias a Dios, hoy en día la invitación no es solo para los israelitas, sino para todo aquel que cree en Él, ya que dio su vida en rescate de nuestra vida, y no porque se la quitara, sino porque la ofreció por amor de nosotros. Y dice la Biblia, en los versículos 19 al 21, hubo disensión entre los judíos. Después de todo, las palabras de Jesús causaron gran división entre los judíos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Por un lado, estaban aquellos que acusaban a Jesús de estar endemoniado para desistir en la gente el interés de oírlo. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Pero otros no comprendían, como alguien que hablaba con esta autoridad y tenía señales que confirmaba su ministerio, pudiera tener demonio. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? De esta forma crecía en Jerusalén la oposición hacia el ministerio de nuestro Señor. Nosotros hoy crecemos en sus palabras y reconocemos en su persona al buen pastor. Jesús es el buen pastor. Como dice aquí en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. A continuación cantaremos el himno número 247. Hay un pastor que a los suyos amó. Como Adán vil pecador pudo amar
puestos en pie, seremos despedidos por la bendición apostólica. Y después continuaremos cantando la doxología 432. La bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gloria demos al Padre,